DIC, Desarrollo, Ideas y Contenidos. Diego Malvernat, sucede que la cárcel de Batán es algo que nos ha traído muchas dudas a los marplatenses, si se traslada, si no, la verdad es mucho lo que se ha dicho, pero este espacio es para el señor Diego Malvernat y que nos explique acerca de esto. Como ustedes podrán haber escuchado a uno de los candidatos que hoy tiene el PRO para Mar del Plata, como es Emiliano Giri, propone modificar o trasladar la cárcel de Batán. Y todo eso se ha generado un debate. Digamos, esta propuesta ya viene hace tiempo, él la ha lanzado hace tiempo, pero bueno, ahora me parece que por diferentes hechos es momento de analizarla. Y cuando la propuesta es trasladar la cárcel de Batán, uno podría decir de movida, bueno, puede significar un cambio en lo que tiene que ver la estructura de la seguridad de Mar del Plata. Bueno, analicémoslo, porque yo creo que los problemas no se trasladan de un lugar a otro, los problemas hay que solucionarlos. Me parece que el punto inicial es ese, digamos, que la cárcel de Batán no es un problema en sí, sino el problema está dentro, está en su estructuración, en su esquema, en cómo se organiza el sistema penitenciario. La cárcel de Batán, digamos, para que quien no la conoce podamos visualizarla o imaginárnosla, se ubica en la ruta 88, camino a Batán. Tiene 3 sectores, un pabellón, uno de esos sectores son 4 pabellones de 11 celdas y 4 detenidos, digamos, es el sector, digamos, de más alta seguridad. El segundo sector es de 4 pabellones, donde se ubica la población permanente, y hay un tercer sector donde hay un régimen semiabierto limitado, se llama, donde los internos tienen mayores libertades y también por lo general está poblada por internos trabajadores o que tengan libertad condicional y demás. Y por último hay un sector que se llama el sector escuela, que es donde hay algunos talleres, donde se pueden capacitar y demás. Ahora, ¿por qué les traigo hoy esta propuesta del traslado a la cárcel de Batán? Porque hace no mucho tiempo atrás, o sea en marzo, fines o mediados de marzo, trascendió una noticia de que murió un interno electrocutado, y según trascendió que murió por intentar hacer una colección ilegal y demás. Todavía no se sabe bien si esto fehacientemente es así, pero sí se sabe que claramente hubo una persona muerta dentro de Batán, y eso reabre toda una discusión que tiene que ver con el funcionamiento puertas adentro de la cárcel de Batán. Entonces, para analizar este tema, digamos, nos tendríamos que poner a pensar cuál es el castigo, ¿no? ¿Para qué existen las cárceles? Yo creo que el castigo mayor que se le puede dar a una persona es quitarle la libertad. Digamos, uno cuando lo meten preso, ese es el peor castigo le pueden hacer por realizar o incumplir o delinquir o lo que fuera. Ese es el castigo. Ahora, si el problema es que a su vez no solamente hay que quitarle la libertad, también hay que torturarlos, hay que vulnerar sus derechos, hay que golpearlos, hay que maltratarlos, hay que someterlos a la peor margen de esclavitud, bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de sistema penitenciario. Entonces, el punto inicial es cuál es el castigo que la sociedad quiere implementarle a los detenidos, y que a su vez, cuál es el fin que tiene una cárcel, si es el exterminio o si es la reinserción. Me parece que esos son los dos modelos que andan dando vuelta, que siempre, digamos, es muy difícil discutir cuando alguien ha sido víctima, porque sabemos que cuando se discute siendo víctima de un hecho delictivo, muchas veces también se habla desde un lado emocional, desde un lado de repudio, de injusticia y demás, que es sumamente entendible, pero el análisis del sistema penitenciario hay que hacerlo desde el lado más frío que se pueda, porque a partir de ahí se solucionan las cosas, no desde la emoción. Aparte, digamos, la persona que ha delinquido, que ya de por sí, en ese sentido, se ha modificado su situación por el resto de su vida, ya sea asesinato, ya sea robo, ya sea lo que sea, y que además pasa por la cárcel, el encierro, la tortura y el exterminio, como vos inclusive, el que sale de ahí, en algún momento la condena se termina, ¿sí? El que sale de ahí sale totalmente perturbado. El artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina dice que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que las autorice. Lo dice la ley, y también uno se pregunta, digamos, que bien lo planteabas vos, Sebastián, digamos, si nosotros planteamos un sistema de exterminio y después vuelve a la sociedad esa persona, si nosotros planteamos un sistema de palo, de violación de los derechos, de violencia, de sometimiento, cuando sale a la sociedad va a salir con mayor odio, digamos, en vez de reinsertarlo, lo que vos estás haciendo es potenciar su criminalidad, y eso se evidencia. Cuando ingresa un preso, cuando ingresa en realidad un interno, porque hay que hacer una salvedad, digamos, se habla de detenidos siempre, pero no todos los que están en la cárcel de Batán son detenidos. Muchos son aprendidos, y la diferencia técnica es que algunos ya tienen una condena y otros no, otros están esperando la condena. O sea, puede ser, como ha habido miles de casos, si no miren el documental Ratti Horror Show, en donde se evidencia una persona que era inocente, que estuvo alojada en una cárcel, en un sistema penitenciario, que estuvo aprendida, y cuando salió la condena se revé todo esto y se da cuenta que no tenía que estar en la cárcel, y sin embargo fue sometido a las peores vejaciones que se someten en el sistema penitenciario. Entonces, primero esa salvedad, digamos, no todos los que están en la cárcel de Batán necesariamente son culpables, sino que cada uno tiene una historia, una vida, y por ahí no tiene una condena todavía establecida por el Poder Judicial, culpa de las leyes Bloomberg, ¿se acuerdan? El famoso ingeniero Bloomberg que de un día para otro creó 3 leyes, bueno, culpa de esto. Y que no era ingeniero. Y que no era ingeniero, a su vez. Me fui un poquito, retomando. Por eso me parece que el traslado de la cárcel de Batán es trasladar un problema, en realidad, no es la solución del problema. La solución del problema es modificar el sistema. Cuando una persona ingresa a la cárcel de Batán, lo primero que hace la policía es quitarle los DNI. ¿Por qué le quita los DNI? Y no se lo devuelve. Digamos, no es algo que se lo termina devolviendo, se los quita. ¿Más? Nunca más. De hecho, la investigación que hace la Mesa de Violencia Institucional descubre que dentro de una población de 1.600 detenidos marplatenses, más de 500 personas no tenían DNI. Ajá. Y personas que estaban con libertad condicional. Entonces, si de movida nos preguntamos, digamos, ¿qué pasa con esa persona que mañana le dan la posibilidad de que salga de la cárcel, ¿no? Sale a la sociedad, sin DNI. ¿Cómo hace para reinsertarse? Imposible. Es un círculo que te vuelve a meter en la cárcel. Sí. Pues no puedes conseguir trabajo, porque no sos nadie, digamos, porque no tenés derechos. Entonces, bueno, un poco el trabajo que viene haciendo el Estado es recuperar, o cuando la mesa institucional descubre esta problemática, lo que se hizo en esta semana, el jueves, fue la entrega de 550 DNI con un trabajo de la Dirección de Derechos Humanos del municipio y también con la mesa institucional contra la violencia institucional. Y la verdad es que parece poco, digamos, tener un DNI, pero significa mucho, porque esas personas no tenían DNI, por lo tanto hoy tienen la posibilidad de acceder a algunos programas del Estado, y porque se ha descubierto que tampoco tenían partida de nacimiento algunos. Entonces estaban en la marginalidad, fuera del sistema. Ahora, hay otro problema muy grave que me parece que tiene que ver con trasladar, no sé si lo ibas a mencionar, pero Sí. me parece de consideración, que tiene que ver con trasladar la cárcel. Digo, muchas de las personas que están en la cárcel de Batán son visitados por familiares constantemente, porque la mayoría son de Mar del Plata y Buenos Aires. Imagínense que uno de los proyectos era trasladar la cárcel a Bariloche. Imagínense que el día de mañana la cárcel de Batán se traslada a Bariloche. Esas personas ya no tendrían más la contención familiar directamente, porque las personas están ubicadas aquí en la ciudad de Mar del Plata, en Batán, en defecto. Pero digamos, perdemos una contención que es bastante importante y que sin duda es la única contención que llegan a tener los presos y los internos en Batán. Seguro, de hecho, en un informe que sale anualmente por la Comisión de Derechos Humanos, se descubre que muchos de los casos de los detenidos, uno de los, digamos, de los tormentos que les genera el sistema penitenciario a los detenidos es que los trasladan de unidad a unidad. Digamos que, por ejemplo, es de Mar del Plata y se lo llevan a Salta. Que de Salta hasta unos meses y se lo llevan a Jujuy. Y así lo van trasladando, y lo que se evidencia es un tormento psicológico muy fuerte, porque están desarraigados, digamos, no tienen ningún lugar de pertenencia, y que se descubre que al salir, digamos, en vez de reinsertarse, terminan siendo mucho peor, y bueno, digamos, es mucho más difícil trabajar la posibilidad de que se reinserte esa persona.
un poco lo que vos decís tiene que ver con esa situación que se genera con un peso. Imaginemos si trasladamos toda una masa de 1.600 personas que son de Mar del Plata a Ushuaia, por ejemplo, o a cualquier lado donde no lo veamos. Digamos, es un problema, realmente. Pero además estamos... bajo el pretexto de la seguridad para la ciudad, no estamos solucionando un problema, sino que lo estamos apartando y llevándolo a otro lugar. Hace unos días discutía con un amigo en Facebook de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, es militante del PRO y que se quejaba de los trapitos, de que el gobierno nacional frena la ley para la CABA, para la ciudad de Buenos Aires, para prohibir los trapitos. Y yo le recordé que Mauricio Macri había dictado la ley que regulaba la actividad de los trapitos. Claro. Y él lo que me decía era que no va a regular algo que tiene que ser considerado ilegal. Y yo lo que le decía era que él prefería sacarse de encima los trapitos, sacárselos de encima, en vez de regular la actividad para darles un marco legal, para darles una obra social, para poder tenerlos reglamentados y demás cuestiones. ¿Qué pensaba hacer Mauricio Macri si hoy sacaba los trapitos de la ciudad de Buenos Aires y los mandaba a la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pensaba hacer cuando fuera presidente de la nación? Claro. Bueno, como para ver el panorama y ir cerrando, digamos, el tema de cárcel de Batam. Estados Unidos tiene por cada 1.000 habitantes 738 presos, lo cual es un número el más alto del mundo y es lo que se evidencia en la violencia. Digamos, la violencia de Estados Unidos tiene arraigo en los detenidos, que en realidad esos 738 por 1.000 habitantes no es que son todos homicidas, ¿eh? En Estados Unidos te pueden llevar preso, por ejemplo, por no tener la licencia de conducir, y entras en una cárcel y estás sometido al sistema penitenciario. Argentina tiene 140 por 1.000, y hubo una noticia que muchos la levantaron, que es que Suecia en este transcurso de 2015 ya cerró 4 cárceles. Y todos dicen, bueno, qué bien Suecia cerrando 4 cárceles. Pero la cerró no porque no hay homicidas, porque homicidas hay en todo el mundo, digamos, no es porque no hay delito, aunque pueda haber menos delito que en otras partes. Las cierras porque tienen programas de rehabilitación y porque las cárceles no son represivas como las son en toda América Latina o en Estados Unidos, que es el modelo que uno toma, sino que son reinsertadas. Digamos, que trabajan la reinserción de la persona. Entonces, en conclusión, digamos, modificar el sistema penitenciario, digamos, otorgarle, si quiere, un trabajo de reinserción a esas personas que han delinquido y demás, eso es seguridad. Digamos, la inclusión es seguridad. Decir, uno dice, bueno, no quiero que haya más violencia, no quiero que haya más pibes que te roban en la calle. Bueno, hay que reinsertarlos, porque si uno, en vez de reinsertarlos, lo castiga con golpes y demás, lo único que terminan evaluando es que eso es lo único que ven en la vida, digamos, eso es el único proyecto. Entonces me parece, el modelo de Suecia es para copiar, digamos, sabemos las grandes distancias que hay, pero copiarlo en el trabajo de la reinserción y en la modificación del sistema penitenciario. Ese es el problema. Muy bien, la columna política, la opinión de Diego Malvernat, como hace varias semanas, por suerte, hablando de lo que acontece en la ciudad de Mar del Plata. DIC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Creada como servicio de la comunicación. El surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y con el fin de generar lo propio. Latinoamericano.